Buenas, buenas. Pues bueno, en esta ocasión hablemos de streamear, o más bien de lo que necesitas saber para poder streamear, ¿no? Todo lo básico, te voy a armar una guía de lo que necesitas saber, de lo que es bueno o no para streamear, cosas así, ¿no? Recomendaciones, cosas así. Primero, ¿qué es streamear? Pues bueno, aquí como tengo es crear contenido en redes sociales en formato de video en vivo. ¿A qué se refiere todo esto, no? Tú entras a lo que es la plataforma de TikTok, de Facebook, de YouTube, cualquier plataforma que te permita hacer este tipo de formato de video en vivo. Pero ¿a qué se refiere con video en vivo, no? Tú agarras tu teléfono, le das a transmitir y prácticamente lo que estés haciendo en tiempo real se va a transmitir o lo van a poder ver cientos de personas. Esto en cierto punto es demasiado bueno, pero a la vez podría decirse que es demasiado peligroso, ya que si tú te encuentras en un lugar público puede que llegue ciertas personas, te veas involucrado en algún acto, alguna cosa que no te convenga a ti. Y si vas a streamear, te recomendaría hacerlo en tu casa, ya que luego tengas confianza y algo de práctica, pues en la calle, cosas así. Esto es a lo que se refiere, pues, streamear, ¿no? Hacer una transmisión en vivo, transmitir todo lo que estás viviendo en tiempo real a través de una plataforma. Plataforma como lo es YouTube, TikTok, Twitch, Facebook, etcétera. Cualquier plataforma que te deje hacer este tipo de contenido. Ahora, ¿en dónde se puede hacer stream? ¿Dónde puedes streamear? Como ya te acabo de decir, está TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, Kick, Instagram, etcétera. Cualquier plataforma reciente o por así decirlo, pues actualizada, te va a permitir este tipo de función, ya que es algo pues muy concurrido o muy utilizado por las personas actualmente en el 2023 y pues probablemente en futuros años. ¿Qué necesitas para streamear? Tal vez alguna vez te preguntaste, yo quiero hacer streams, yo quiero streamear, pero no sé qué necesito. Pues bueno, básicamente ahorita los últimos teléfonos, bueno, no también los últimos que salió, como por ejemplo el mes pasado, ¿no? Pero los teléfonos más recientes te van a permitir este tipo de funciones. Solamente necesitarías un celular, una computadora, una consola de videojuegos, y si es alguna consola y una computadora, vas a utilizar un micrófono y pues como opcional una cámara. ¿Por qué opcional una cámara? Porque hay muchas personas que se suelen hacer famosas o conocidas sin mostrar su cara, simplemente pues transmitiendo lo que es un mensaje de viva voz, de voz, hablando. Por eso ocupas un micrófono. El micrófono, a mi consideración, sí es obligatorio. Y bueno, en cuanto a esto, si vas a transmitir desde un celular, pues ya tienes lo que es la cámara y el micrófono, a menos de que estén dañados o pues, rotos o algo así. Pero si tienes una computadora o una consola y no tienes un micrófono o una cámara, pues ahí sí los vas a necesitar comprar o ver qué hacer para solucionar este problema. Aquí viene una pregunta, ¿cómo hacerlo? Ya te dije que puedes hacerlo desde una computadora o desde una consola. En una computadora es un poquito complicado o un poquito laborioso de explicártelo en este video, pero si tú buscas un video relacionado a esto en YouTube, hay demasiados videos, aquí te puedes guiar y bueno, aquí te lo voy a explicar un poquito a voz alzada, ¿no? Para esto vas a necesitar un software de retransmisión. ¿Qué es un software de retransmisión? Es un programa que te va a permitir conectar tu computadora con la plataforma de las que ya te dije anteriormente, ¿no? Para esto, ¿qué vas a necesitar? Bueno, dentro de estos programas existen dos que son muy conocidos, que se llama Streamlabs y OBS. Aquí ciertas personas tienen inclinación por una o por la otra. Ninguna es mejor que la otra, o bueno, esto ya dependerá pues de la persona y de la computadora que tengas, ¿no? ¿Qué vas a necesitar para configurar la transmisión? Número 1, la llave de transmisión. La llave de transmisión es como un nombre, una clave que te da la plataforma para que con el cual te va a distinguir, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Jorge y mi clave es Jorge, ¿no? Pero hay una persona ya que se llama María y su clave es María, ¿no? Son diferentes. Esta clave es pues diferente para cada persona y te la va a dar la plataforma donde vas a streamear. Lo que son escenas. Las escenas son pues diseños preestablecidos que te voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un diseño para cuando vayas a jugar, ¿no? Que mi cámara esté aquí a la derecha y el videojuego se vea a todo lo largo. Ese es un diseño preestablecido. Ahora, un diseño tal vez para platicar, ¿no? Que mi cámara sea un poquito más grande y que en la barra de acá me muestre lo que es el chat o las conversaciones que están teniendo las personas que me están viendo, ¿no? Ahora, no sé, un video, una escena para cuando yo me voy al baño, ¿no? Que no quiero que se muestre mi cámara ni nada, simplemente dejo un color o un diseño así en blanco que diga, ahorita regreso, espérame, algo así. Eso es como una escena.
Para esto existen los llamados overlays. ¿Qué son overlays? Pues son diseños que hace la gente. Puedes encontrar diseños en páginas web, puedes hacerte un diseño en Canva, en Word, en aplicación de diseño que tú quieras. Puedes poner aquí un monito, puedes poner acá un marco para tu cámara, puedes poner acá ¿qué será? La marca de tu logo, tu logo, puedes poner acá tu nombre. Esto ya podría considerarse como un overlay, que es algo superpuesto. Son diseños que tú puedes descargar, puedes hacerlos desde YouTube. Bueno, más bien puedes descargarlos desde YouTube, ya que puedes poner un video como superpuesto, tipo como con un chroma key. Simplemente le quitas el color verde y listo. Puede ser un fondo animado, puedes poner un fondo estático. Estos son lo que son los llamados overlays. También necesitarías configurar lo que son las alertas, ¿no? Cuando una persona del chat te manda una donación, que suene un monito aquí o que baile. Eso es opcional. Y bueno, como te digo, este tipo de overlays o escenas los puedes crear desde Canva, desde donde tú quieras. Aquí hay opciones o lo puedes descargar desde páginas. Puedes descargar overlays, algunos te van a gustar, algunos no, pero son gratis, algunos otros son de paga. O puedes contratar a alguien para que te haga este tipo de diseños, ¿no? En cuanto a lo que es en el teléfono, hay algunas aplicaciones que esto ya lo hace en automático. Te configura un diseño en automático con tu nombre. Cuando te llega una donación o una alerta, te la pone en automático. Por ejemplo, en TikTok, cuando tú recibes una donación, te pone un filtro en automático. No necesitas nada más que entrar a la aplicación, darle en transmitir y listo. Cabe mencionar que para todo este tipo de transmisiones, en algunas plataformas hay cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, en TikTok necesitas tener un mínimo de 1000 seguidores y me parece que ya. O subir al menos un video cada 30 días, algo así viene en sus requisitos. Si tú cumples estos requisitos te va a dejar transmitir. Si tú no los cumples no te va a dejar, la opción no te va a aparecer, pero en otros tienes otras alternativas, ¿no? En Facebook me parece que no hay requisitos, en YouTube me parece que tampoco, en Twitch tampoco. Tienes opciones de dónde elegir. Ahora, tal vez te preguntarás, ¿qué hacer para transmitir en vivo? Pues puedes hacer desde muchas cosas, por ejemplo, jugar videojuegos, jugar juegos de mesa, platicar, cocinar, enseñar cualquier cosa, etcétera. Aquí el contenido lo vas a tener que poner tú y pues bueno, esto ya dependerá de en qué eres bueno, en qué quieres incursionar o algo así por el estilo, ¿no? Otra pregunta que viene aquí al respecto, ¿cuánto tiempo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Ya sea que tú vayas a un cibercafé, a un lugar donde haya computadoras, puedes pagar el tiempo que vayas a ocupar y vayas a transmitir. Y pues bueno, puedes estar lo que tú quieras, lo que tú puedas, más que nada, ¿no? El tiempo pues es retórico, es retórico. Y tal vez ahora te preguntarás cómo hacerlo, ¿no? Puede que hayas visto a un streamer y se te haya hecho como que es muy fácil o algo así. Pues básicamente es como dejarte llevar, saca tu lado más alocado, sin rozar a romper las reglas de la plataforma, ¿no? Sin mostrar desnudos ni nada de esas cosas. Saca tu lado más alocado, como si estuvieras hablando con tus amigos, con las personas con las que convives diariamente, ¿no? Y aquí viene un punto demasiado importante por el cual algunas personas se van o no se van o se adentran a esto, la monetización. Puedes cobrar por el contenido que haces en vivo, sí puedes cobrar, pero para esto también hay ciertos requisitos. Al momento en el que tú hayas desbloqueado los requisitos para poder transmitir, vas a necesitar de algunos otros requisitos para poder monetizar. ¿A qué se refiere con monetizar? Con ganar dinero. Tú puedes ganar dinero haciendo directos, jugando videojuegos, haciendo tutoriales de cocina, enseñando, etcétera. Algunos requisitos para estos van a incluir las donaciones, las suscripciones, que puedas poner anuncios en tus videos en vivo o colaboraciones, ¿no? Estos son requisitos que cierta plataforma tiene otros diferentes y va a ir variando de plataforma en plataforma. Y ahora, ya concluyendo un poquito este video para que no se haga demasiado largo, te voy a dar un consejo que dice así: no esperes al 100% despegar en un solo día, puede llevarte días, semanas o incluso meses. ¿A qué me refiero con este consejo? Que no esperes que de un en vivo a otro ya te vaya a ver 1000 personas, 10,000 personas. Todo esto conlleva un proceso. Puede que al inicio te vea nadie, puede que en una semana te vea una persona, 2 personas, y está bien, o sea, cada persona tiene su proceso. Igual puede que al inicio te vean 100 personas
y te dé un ataque de ansiedad porque se siente diferente estar transmitiendo para 0 personas a de un momento a otro estar con 10.000 personas, 1.000 personas. Es una sensación bastante rara, pero todo esto conlleva un proceso, ¿no? Aquí no te puedo decir nada más que lleva tu proceso, llévalo a paso, conforme vayas avanzando, y pues básicamente eso. Podría decirse que es como el que te dicen siempre, ¿no? Sé tú. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.